está la presentación que vamos a tener el día de hoy. Entonces, dígame si ya lo están viendo, por favor. Sí, ya se puede ver. Ya, profe. Muy bien. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Que entonces la unidad se titula Los sistemas agrícolas tradicionales y su importancia en la conservación de la diversidad de especies. Sale, acá se cortó, no salió completo el nombre, pero ya lo vamos a ver cuando ustedes entren a Wadi Virtual, el título completo de esta unidad. Entonces también es importante siempre que iniciemos con alguna unidad y con los temas, pues conocer la competencia que debemos de lograr, ¿no? Al concluir la unidad. Entonces, la competencia de la unidad dice que reconoce de manera clara las características funcionales de los sistemas agrícolas tradicionales y su papel en la conservación de la diversidad taxonómica de plantas cultivadas, ¿sí? Entonces, primero vamos a reconocer esas características del sistema agrícola tradicional en cuanto al manejo de algunas especies, en cuanto a las prácticas de cultivo que ahí se llevan, en cuanto a algunas, tal vez vamos a mencionar algunos ritos, también es importante mencionar este apartado, aunque a nivel de les comento que hay una asignatura que yo doy que se llama Saberes del Monte Maya, es institucional, y ahí Laura ya lo llevó, ahí se ven muchos ritos que engloban la parte cosmogónica de las comunidades mayas y el manejo de la diversidad de especies, ¿no? Bueno, después de haber descrito y de haber conocido esas funciones que tienen estos sistemas agrícolas tradicionales, pues vamos a ver la diversidad de especies que ahí hay. No las vamos a describir todas taxonómicamente porque se reportan más de 150 especies que se cultivan en esta área, sobre todo en la milpa y en el solar. Vamos a hablar de las más representativas, ¿sí? De las más importantes y también de las variedades que hay dentro de cada esa diversidad de especies que hay, ¿no? ¿Sí? Entonces, a eso tenemos que llegar, ¿no? Cuando ustedes concluyan, vamos a poder describir un sistema agrícola tradicional, vamos a poder identificar cuál es su función, las funciones que tiene, y vamos a identificar diferentes especies que ahí se cultivan, ¿sí? Esto también, no sé si les comentó la maestra Carmen, esta unidad está muy relacionada con su proyecto de investigación que tienen que presentar al final del curso. Entonces acá cabe aclarar que es muy importante que ustedes comiencen a analizar esos sistemas y comiencen a pensar en su proyecto, ya sea un proyecto de rescate de especies nativas, ya sea un espacio de conservación, por ejemplo, un banco de conservación de germoplasma en alguna localidad, ¿sí? O promover el conocimiento de esos sistemas agrícolas tradicionales. Y esto relacionarlo con las primeras unidades que han tenido. Entonces también nos va a servir mucho para poder desarrollar nuestro trabajo o el trabajo que ustedes van a tener, ¿no? Entonces, pues antes de iniciar, los contenidos que vamos a ver, los que vamos a abarcar en esta cuarta unidad, están las características de los sistemas agrícolas tradicionales, sobre todo de Mesoamérica. Hace rato Laura mencionó dos sistemas agrícolas tradicionales, por ejemplo, la milpa y el solar maya, pero Mesoamérica es tan extenso y es donde existe un gran número de pueblos indígenas de diferentes culturas y pues ahí también se practican otros tipos de sistemas agrícolas tradicionales. Los vamos a mencionar, los vamos a conocer, pero no nos vamos a aterrizar tanto en ellos, ¿no? La importancia es que ustedes conozcan esos sistemas agrícolas tradicionales y la importancia que tienen, ¿no? Como por ejemplo los camellones chontales,
que aquí no se da, no es un sistema agrícola tradicional común, pero por ejemplo, en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco, parte de Tabasco, pues es un sistema agrícola tradicional también que cumple con las funciones que vamos a ver más adelante de un sistema de producción tradicional, ¿no? También podemos mencionar, por ejemplo, las chinampas, que está en el centro del país, en el Estado de México, que también es un sistema agrícola tradicional y que hoy en día esos sistemas agrícolas tradicionales pues están cobrando mucha importancia por el manejo que se le da a esos sistemas de producción, ¿no? Y también por el aporte de alimentos y la conservación de especies que en esos espacios se está dando, ¿sí? Y el segundo tema que vamos a ver es discutir por qué esos sistemas agrícolas tradicionales son reservorios de la diversidad taxonómica de las plantas cultivadas, ¿sí? Y también es importante analizar la situación actual, qué es lo que está pasando con esos sistemas agrícolas tradicionales hoy en día, ¿no? Y de este análisis, pues ya podemos ir planteando su proyecto final. Ya estamos a mitad de semestre y es momento de que comiencen a pensar en ello, ¿no? No sé si la maestra Carmen les haya dado indicaciones y si no, pues lo vamos a ir trabajando en esta unidad y la siguiente unidad que sigue, ¿sí? Entonces, pues vamos a iniciar. A manera de introducción, pues vemos, o siempre en los libros de historia, se menciona de que la agricultura fue una de las invenciones más sobresalientes y destacadas de la humanidad, ¿sí? Gracias a la agricultura se pudieron desarrollar otras actividades, se pudieron establecer comunidades agrícolas, eh, mediante el cultivo de plantas, de la cría de animales que posteriormente llegó. Y esto dio oportunidad de que los pueblos originarios, los primeros pobladores, pasaron de ser de nómadas a sedentarios, ¿no? A sentarse en un lugar, comenzar a cultivar sus alimentos y a partir de ello, pues tener tiempo de ocio porque ya no caminaban grandes extensiones para buscar sus alimentos, ya no tenían que moverse de un lugar a otro cuando se agotaran los recursos, porque ellos ya tenían el dominio, ya tenían la domesticación de muchas plantas que ya los estaba alimentando en ese momento, ¿no? No voy a abundar mucho en esto porque vi que la maestra Carmen les habló sobre la agricultura y también les habló sobre el proceso de domesticación, ¿no? Entonces, pues la agricultura, esta agricultura que practicaron los primeros pobladores, los primeros nuestros ancestros, pues se menciona que practicaban esta agricultura con una visión, con una inteligencia muy avanzada, ¿no? ¿Por qué le digo avanzada? Porque pues ellos sabían que esos recursos tenían que cuidarlo. La selva, el suelo, el monte, el agua, lo tenían que cuidar, ¿sí? Entonces dice que hay un conocimiento profundo de los recursos naturales, con la interacción que ellos tenían en la recolección de frutas, en la recolección de verduras y en la caza de animales, pues conocieron su entorno, conocieron su casa donde vivían, la casa conocida como el Gran Monte. En la cultura maya, cuando muchos dicen me voy al monte, están diciendo que se van a su casa, que se van a ese lugar que los cobija, que los alimenta, ¿no? Entonces, pues al tener ese concepto de la casa de todos, de la casa que nos da el alimento, pues tenían un profundo respeto con los recursos naturales. Incluso hay informe que dice bueno, no informe que dice, sino que también en la cultura maya sabemos que cuando se va a limpiar un área para poder establecer la milpa o poder establecer la casa habitación o el solar, pues se pide permiso a los dioses, ¿no? Un permiso en la cual pues el indígena maya
pues dice, es algo que a mí que no me corresponde, que no soy dueño de ello. Hay un dueño supremo que cuida las plantas, que cuida los animales, y tengo que pedirle permiso para poder limpiar, poder establecer el cultivo, la milpa que me va a alimentar, y posteriormente, pues de ahí alimentar a la familia o a la población, ¿sí? Entonces, al momento de pedir ese permiso, pues hay un respeto profundo ante ello, ¿no? Dicen incluso en el Popol Vuh, dice de que cuando el hombre, el maya, eh, limpia un terreno, pues él dice que entra en un momento de reflexión, entra en un momento en la cual se siente culpable por matar a los árboles, ¿sí? El maya se dice, y lo vamos a encontrar en el Popol Vuh, el Kasankash se le conoce, ¿no? El que mata el monte, ¿sí? Entonces, hay un sincretismo ahí en esta cultura, ¿no? Y bueno, después de hacer de pedir ese permiso, pues el respeto, la imitación de la vegetación que se veía en ese entonces cuando ellos salían a caminar a recolectar sus alimentos, de cómo estaba organizada el monte, de que está conformada por selvas, por arbustos, por árboles menores, por hierbas, ¿sí? Entonces, tratando de imitar esas condiciones de cultivo que se daban de manera natural, ¿no? Por eso es que la milpa la vemos diversa, ¿sí? Incluso en la milpa podemos encontrar árboles. En algunas milpas se toleran algunos árboles cuando se está limpiando el monte. Por ejemplo, se toleraba el bonete. El bonete es una planta que ya está en riesgo de extinción. El ramón, que también es otra especie que se podía dejar. También, por ejemplo, el guano, que servía para armar las casas. Entonces tenía ese estrato arbóreo, ¿no? Y luego tenía el estrato más bajo, en la cual está el maíz, con una altura que va, dependiendo de la variedad, pues puede tener entre 1 metro o hasta 2, 3 metros de altura. Y luego las plantas rastreras que interactúan en ese agroecosistema que se está modificando, ¿no? Y al hacer uso de este agroecosistema, de esta forma, diversificándolo, pues se da un manejo sustentable de esos recursos, ¿no? También se menciona que en estos sistemas de producción, pues es donde va ocurriendo la domesticación de las especies, ¿sí? Las especies que más adelante vamos a ver los diferentes centros de origen de domesticación, de acuerdo a Nikolai Ivanovich Vavilov, que es un ruso, y que él propuso los 8 centros de domesticación de plantas y en el caso de México, de nuestro territorio, se menciona que hay una gran diversidad de especies que fueron domesticados en nuestro territorio, ¿no? En México. Y que esas especies pues han sido cultivadas o han sido mejoradas para cultivarse en otros territorios, como por ejemplo el maíz. El maíz es domesticado aquí en México, ¿sí? Y de acá, pues pasaron años para que salgan todas esas variedades que cada grupo indígena tiene. Y las instituciones de gobierno, el CIMIT, comenzó a hacer mejoramiento genético de ese maíz, comenzó a sacar híbridos, que posteriormente, pues esos híbridos ya se adaptaban a condiciones de cultivo de otras partes del mundo. Y entonces el maíz se vuelve internacional, ¿no? Y es un cultivo de la cual se saca una gran diversidad de subproductos, sobre todo la harina de maíz, la fécula de maíz, el aceite de maíz, la proteína también de maíz, y por su demanda y por su importancia de cultivo, pues prácticamente ya lo encontramos en casi todo el mundo cultivado, ¿no? Tal vez no en extensión, no comparado con el cultivo de México o Estados Unidos, pero sí se pueden cultivar en diferentes partes del mundo, ¿no? Bueno,
Y también este sistema agrícola tradicional, la agricultura, también la invención de la agricultura, pues permitió desarrollar técnicas de labranza de cultivo, técnicas de labranza rústica. No estamos hablando de técnicas avanzadas, de las maquinarias que nos heredó la industrialización, ¿sí? Estamos hablando de esas técnicas tradicionales que el campesino utiliza para limpiar su milpa, para abrir el monte y poder establecer su cultivo, ¿no? Las técnicas de labranza, que pues en la milpa sabemos que la roza, la tumba y la quema, y posteriormente está el barbecho, el abandono de esa área para que se vuelva a regenerar ese lugar que fue deforestado, y pues que el monte vuelva a prestar esos servicios ambientales, ¿no? También aportaron información de manejo de las especies cultivadas. Sí, gracias a ese conocimiento, a ese dominio del manejo de las especies, pues ya se pudo sacar o se pudo informar sobre las prácticas de manejo de ciertas especies. Por ejemplo, el maíz, pues sabemos que el maíz no puede sembrarse tan junto, que tiene que dejarse una densidad de población por hectárea, ¿sí? Que el maíz es un maíz que rinde más en suelos, en climas tropicales, que en condiciones de climas más templados, o más cálidos, ¿sí? Y también, por ejemplo, el periodo de cosecha, el manejo de las arbences que se da en ese momento, algún manejo de plagas, enfermedades que se daba en ese manejo, ¿no? Entonces, hay conocimiento que esos sistemas de agricultura tradicional, pues generó muchos saberes en cuanto a la agricultura. Fue la base de la agricultura industrial, fue la base del desarrollo agrícola de todo país, ¿sí? Sin embargo, no se le daba esa importancia. Incluso había hasta discriminación por la gente que trabajaba este modelo de agricultura tradicional, ¿no? De decir, bueno, tú cultivas la milpa, no produces mucho, seguramente eres una persona pobre, eres una persona que no tiene suficientes alimentos para comer, ¿sí? Pero pues no estaban viendo, no estaban evaluando esa cuestión que tiene que ver con la sustentabilidad de esta especie, con la cosmovisión de esos grupos, de manejar esos recursos de manera más armónica con los recursos naturales, ¿no? Y gracias que hoy en día a trabajos importantes, autores que trabajaron mucho sobre los sistemas agrícolas tradicionales, como Hernández X. Xolocostli, que es un investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, él ya falleció, hizo muchos trabajos aquí en la milpa maya y fue describiendo especies y variedades, y dándole la importancia que debería de tener esos sistemas de producción, ¿no? Y así podemos mencionar todavía más autores que se dedicaron a ese estudio importante, ¿no? Entonces, los sistemas agrícolas tradicionales son centros de domesticación y reservorio de especies autóctonas, de especies domesticadas en la región, pero también de especies que han sido adaptadas, que han sido introducidas, que también se han adaptado. Por ejemplo, en la milpa maya hace 15 años no se reportaba el cultivo de la lenteja, del Cajanus cajan, y hoy en día, por ser una especie que se adapta bien a suelos pedregosos, por ser una especie que no demanda tanta humedad, por ser una especie que el campesino consume, pues ya se encuentra cultivada en la milpa maya y se ha adaptado a esas condiciones de cultivo de temporal, a pesar de que no es de aquí y que no estaba tan presente en la dieta, en la dieta prehispánica de los indígenas, de la cultura maya, ¿no? Del grupo cultural maya. Y así vamos a ver otras especies que incluso de la milpa, de la diversidad de especies que se cultivan en la milpa,
Pues podemos mencionar las que son, no son endémicas, sino que son domesticadas en la República. Por ejemplo, se habla del sea maíz. También tenemos a las cucurbitáceas, sobre todo a Cucurbita pepo, Cucurbita angiosperma y Cucurbita moschata, que son las calabazas. Son 3 variedades de calabazas que son domesticadas aquí en México o en Mesoamérica. Y tenemos también a, a los, a los frijoles, a las leguminosas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, a Phaseolus vulgaris. También está el frijol, el xcolibul, que incluso el nombre está en maya, porque es una variedad muy cultivada en la milpa, y se le dio ese nombre en maya, y que fue domesticado en el territorio. Entonces ya se le da ese nombre, ¿no? Está, por ejemplo, podemos mencionar a la Vigna uniculata. No sé si la conocen, la Vigna uniculata es el espelón. A pesar que no fue domesticado también aquí en México o en Mesoamérica, pues también cobra mucha importancia y es parte también de las especies cultivadas en la milpa maya, ¿no? Eh, y algunas variedades de capsicum que se cultivan en la milpa. Hay un espacio de la milpa que se le conoce como el Pachpacal, donde se cultivan hortalizas ordenadas, con cierto orden, no mezcladas como la milpa maya, pero sí diversificadas, donde podemos encontrar tomate, podemos encontrar, por ejemplo, el melón se puede cultivar ahí y otras especies, ¿no? Entonces hay especies autóctonas que se siguen cultivando en esos espacios y que son reservorios de esa agrobiodiversidad, de esa biodiversidad que nos puede, que nos alimenta, ¿no? Tenemos también que en los sistemas agrícolas tradicionales encontramos una gran diversidad genética de especies, ¿sí? De una diversidad genética de plantas, de especies de plantas que son cultivadas en estos sistemas de producción, ¿sí? Cuando hablamos de milpa, pues hablamos de la triada mesoamericana, del maíz, el frijol y la calabaza, pero pues la milpa no solamente es eso, ¿no? Hay otras especies también que ahí se están cultivando. Por ejemplo, las convolvuláceas, que también se cultivan ahí. No sé si alguien ubica qué convolvuláceas se cultivan en la milpa maya. O, cuando hablamos de convolvuláceas, nos estamos refiriendo a cultivos que son de raíz, sobre todo de Lipomea batata. No sé si conocen. Es importante ir manejando nombres científicos. El Lipomea batata es el camote, que tampoco es originario de México, pero pues también se está cultivando en la milpa maya, ¿no? Se cultiva también el Pachorus erosus, que este es la jícama, es una raíz también que se cultiva en este espacio. Entonces, y así vamos a ver a autores que reportan una gran diversidad de especies cultivadas en la milpa, pero también de especies toleradas, como por ejemplo hay algunas arbences que van creciendo en la milpa maya y que el agricultor la utiliza. Por ejemplo, del tajonal. El tajonal cuando crece en la milpa maya, el campesino no lo corta, no lo ve como una mala hierba, porque siempre cerca de la milpa pues tiene su apiario también y sabe que esa flor pues le va a proveer de alimento a sus abejas. Entonces se tolera y no se corta. También algunas plantas medicinales, muchas plantas medicinales que cuando se hace el chapeo o el deshiervo de la milpa, pues se van dejando ahí porque pues saben que en algún momento la pueden utilizar, ¿no? Como por ejemplo el cacaltón, que es un pariente silvestre de de la albahaca, que su resina ayuda a cicatrizar rápidamente heridas y si uno se corta en la milpa, pues esta resina cuando le pones, le sacas la savia, le exprimes toda la savia en la herida,
pues hace que se coagule rápido la sangre y deje de seguir sangrando, ¿no? Y aparte que ayuda a cicatrizar rápido. Entonces esas especies se van dejando y por eso hay una gran diversidad de especies que ahí se cultivan, ¿no? Y dice que los grupos indígenas han contribuido con el conocimiento taxonómico de las plantas. Por ejemplo, los mayas yucatecos pueden reconocer hasta 1.200 especies de plantas cultivadas y toleradas en los sistemas agrícolas tradicionales. Ustedes vieron el sistema de clasificación taxonómica con la maestra Carmen, pero también en la cultura maya hay un sistema de clasificación taxonómica muy similar a lo que ustedes vieron, donde se van agrupando características de plantas y se maneja en la cultura maya, ¿no? Creo que no sé si lo tengo integrado, si no se lo voy a integrar, están en maya, pero cuando ustedes lo analicen van a ver qué tan profundo era el conocimiento de los campesinos que lograron agrupar a las plantas de acuerdo a sus características que ellos tenían, ¿no? Y gracias a eso, pues ellos pueden reconocer esa gran cantidad de especies, tal vez no con su nombre científico, no con su familia botánica, no porque no era el objetivo de ellos, sino con su nombre común y agrupándolas en familias que ellos mismos crearon, ¿no? Como por ejemplo todas esas plantas rastreras, el término en maya se le conoce como ac se le conoce. Entonces cuando uno habla de ac, sabe que está hablando de esas plantas rastreras que necesitan tutor, que suben sobre las plantas y que muchas veces son proveedoras también de néctar o de miel para sus abejas, ¿no? Y están los motzes. El motz en maya significa raíces, donde agrupa, por ejemplo, al camote, agrupa a la yuca, agrupa al macal, agrupa a la jícama, ¿sí? Y así vamos viendo esa clasificación que se tenía. ¿Todo claro hasta acá? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, alguna reflexión? Todo bien, maestro. ¿Todo bien? Perfecto, entonces continuamos. Dice, reconocer y estudiar taxonómicamente a estas especies puede aportar información valiosa encaminada a la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos, ¿sí? Entonces, también no solamente resguardar esa diversidad taxonómica en bancos de germoplasma, ya sea in situ o ex situ, sino que también esas especies, mientras se sigan cultivando en esos sistemas agrícolas tradicionales, pues van a tener una mejor adaptación también a esas condiciones de cultivo. Y en cierto momento, pues las vamos a requerir, ¿no? Les ponía el ejemplo del cambio climático que nos está afectando, de que muchos cultivos, por ejemplo, el maíz mejorado, el trigo, el frijol mejorado, los híbridos, si no se les da un riego, si no se les da un abonado, si no se controla plagas y enfermedades, pues tal vez esos cultivos no lleguen a dar, porque no fueron cultivos creados en laboratorio y luego sacados a campo y pues ellos requieren un manejo todavía más intenso, ¿no? No sé si recuerdan cuando la maestra les habló de la domesticación. La domesticación hace que las plantas dependan de la mano del hombre, ¿sí? Y las condiciones de cultivo, por ejemplo, en la milpa maya, que es condición de temporal, pues hace que se vayan adaptando a esas condiciones de suelo, de precipitación, de temperatura, pero esos cultivos, a ser híbridos, al cruzarse genéticamente por una cruza convencional y aislarlas por mucho tiempo de su agroecosistema, pues se vuelven todavía más dependientes de la mano del hombre, ¿no? Entonces se tienen que regar, se tienen que abonar, se tienen que cuidar plagas y enfermedades. En cambio, las especies autóctonas, las especies
criollas, las variedades locales, pues no tienen ese problema. Si escasea la lluvia, siempre y cuando pues, no sea también sequías muy extensas, pues puede soportar hasta una semana, 2 semanas sin lluvia el maíz, pero si ya se prolonga más, pues lógico que la planta va a morir, ¿no? Pero hay cierta adaptación, ¿sí? A mí me sorprende ver, por ejemplo, un cultivo que incluso ya casi nadie bueno, se está desplazando por otro cultivo, del pepino blanco. El pepino blanco no fue domesticado aquí en Mesoamérica, viene de Asia y creo que también del Mediterráneo. Pero este cultivo, al introducirlo con la conquista española, se adaptó muy bien a las condiciones de cultivo del campesino, a pesar de que pues en ese tiempo también no había mejoramiento convencional, eran variedades locales que traían. El campesino las fue seleccionando, cultivando año con año, buscando la mejor variedad, tal vez de manera inconsciente. Y este pepino incluso ahora, con un poquito de suelo que tenga, y un poquito de agua puede crecer bien sin ningún cuidado y producir frutas, ¿no? Producir la verdura, más que fruta, es una verdura, ¿sí? No sé si ustedes les comenté que aquí por el Orán había unas plantas de pepino creciendo sobre la banqueta con poquita tierra y tenía bastante fruto, ¿sí? Entonces eso indica esa rápida adaptación de esa variedad y esa especie pues seguramente va a ser muy importante para hacer frente a este calentamiento global que estamos teniendo, ¿no? Porque ese pepino pues nadie lo sembró allá, tal vez alguien comió un pepino o lo tiró o el pájaro trajo la semillita, creció seguramente, no sé si alguien lo haya regado, pero estaba en la calle sobre la banqueta y tenía frutos ya creciendo, ¿sí? Es una planta muy resistente, es una planta resistente a la sequía y que no requiere tanto manejo. Ahora, ¿qué pasa con las variedades mejoradas? La variedad verde, por ejemplo, o el híbrido Carolina, pues tal vez tenga mejor sabor, sea más crujiente, eh, pero necesita que se le dé un manejo por el hombre, ¿no? Que se le cultive, que se riegue, que se le fertilice, que se controle plagas y enfermedades, y si no, pues no da, ¿no? Entonces, pues ese no es un cultivo que podría utilizarse, sobre todo en las condiciones del campesino local, ¿no? Que no tiene tecnología para cultivar. Entonces, allá radica también conocer esa diversidad taxonómica y qué tan valioso pueden ser para hacer frente a la seguridad alimentaria y a la soberanía alimentaria de los pueblos originarios, ¿sí? Eh, Muy bien, entonces no voy a hablar sobre el proceso de domesticación, ya la maestra Carmen les comentó. Solamente en esta imagen, pues destacar, por ejemplo, cómo era el maíz. El maíz proviene de un pariente silvestre que se le conoce como el teocintle. Vean ustedes que es muy similar a un pasto, ¿sí? Con muchas ramificaciones. Vean el fruto tan pequeño, esa es una moneda creo que de 10 centavos. Vean qué tan pequeño es. Incluso vean las brácteas que no cubre completamente el fruto y los granos puestos en hileras que pareciera más como una leguminosa, ¿no? No tenía desarrollado el bacal, la parte central que une al grano, ¿no? Ese hueso que está en la parte media y que une no sé si ve mi cursor, y que une al grano, ¿sí? Eh, Déjeme ver si... Ok, ahí está. Sí, ya se ve su cursor. Ok, muchas gracias, Johnny. Entonces tuvieron que pasar años, incluso creo que siglos, para que el campesino comenzó a cultivarlo, comenzó a seleccionar esas variedades, esas características. Es lógico que cuando lleva una semilla para cultivar, en este caso del teocintle, lo pone en su parcela, en su milpa, en su espacio que va a cultivar. Y pues esta población tiene diversidad genética. Al cultivarse se van cruzando entre ellas
y el campesino logró, pues comenzó a identificar algunas características que él quería, ¿no? Para poder cosechar en mayor abundancia frutos. Entonces, seguramente, pues por medio de las cruzas que se dieron de manera natural y por la selección que iba haciendo el hombre, comenzaron a salir los maíces primitivos que se les conoce. Aquí en Yucatán tenemos tres razas de maíz primitivo, ¿sí? Entonces, pues vean, por ejemplo, este maíz tan pequeño que medía menos de 5, de 10 centímetros, muy pequeña la mazorca, y gracias a esta mazorca, ya que no se rompió en ningún momento el cultivo de ella, pues salieron más diversidad, ¿no? En esta población que se cultivaba, se cruzaban entre ellas y salió más diversidad de especies, de razas o de variedades o de cultivares de maíz, ¿sí? Hasta llegar a lo que es el maíz moderno que conocemos el día de hoy, o los maíces híbridos. Entonces dice que es un proceso en que el hombre, en que los grupos humanos seleccionan, favorecen y mantienen poblaciones de especies con ciertas características que les son útiles, plantas con mejor sabor, de frutos más grandes, con maduración uniforme, de tamaños adecuados para su cosecha, con menor contenido de sustancias tóxicas. Vamos a ver, por ejemplo, la oleada de domesticación y vamos a ver cuáles son las características que se fueron eliminando en algunos cultivos. Por ejemplo, el teocintle, al no tener las brácteas y al madurar, pues seguramente con el sol estaba a su apogeo y las semillas ya estaban maduras, pues el sol hacía que se rompiera eh, la poca bráctea que tenía y expusiera las semillas y se cayeran al suelo, ¿no? Esto es una estrategia de las plantas para poder mantener su especie. Entonces, seguramente se fue buscando también maíces que no rompan esas brácteas, para que la semilla no se caiga al suelo, y cuando llega el momento de la cosecha, pues el hombre, el agricultor, coseche la mazorca, le quite la bráctea y lo pueda cosechar, ¿no? Lo mismo, no sé si conocen la, frut, la leguminosa conocida como Phaseolus, no, no es Phaseolus lanatus. Los ibes, sí son Phaseolus lanatus. No sé si conocen los ibes. Los ibes es un cultivo que se siembra en la Son milpa. verdes. Son verdes cuando están inmaduros, pero también llegan a tomar un color el grano, y la vaina cuando madura, pues dependiendo de la variedad, ya sea café oscuro o queda blanca completamente. Son frijoles, pero no se Son le ha hecho parecidos a los tanto. endamames. No te escuché bien, Johnny. Si son parecidos a los endamames. ¿A los qué? Endamames. Endamames. Sí, no, así los conozco, no sé si, no me sé su nombre científico. Los venden así en los, donde venden sushi, Ajá. con salsa de soya. Está muy rico. Y son así como Eh, frijoles, pero en vaina. Son verdes. ok. Sí, sí son en vainas, sí, deben de ser parecidos, ¿sí? Es una leguminosa, es una vaina pequeña, no es tan grande como como el Phaseolus vulgaris, el frijol común, ¿sí? La vaina solamente engloba de 3 o hasta 4 semillas, puede englobar. Es una vaina aplastada, achatada, y termina en forma de punta. Vamos a ver unas imágenes más adelante cuando avancemos en el tema. Termina en forma de punta, incluso tiene una defensa propia para que los pájaros no se lo coman,
o para que algún animal depredador no se lo coma, porque la punta termina como en una espinita, ¿sí? Entonces, pues estos ibes que yo les comento no han recibido tanto manejo agronómico, y cuando ya la vaina está madura y el sol está muy fuerte y el campesino no fue a cosechar en el momento oportuno en la mañana, cuando llegue, pues esas vainas ya se abrieron y el frijol ya está tirado en el suelo, ¿sí? Había una investigación que estaban haciendo en el INIFAP, aquí en Mocochá, sobre estas variedades y buscando que pierda esa característica de que la vaina no se abra aunque ya esté madura, y que pues eso no provoque un desánimo del campesino, porque muchos campesinos al momento de sembrar y si no cosechan a tiempo, pues puede regarse la semilla, perderse la cosecha de los cibes, ¿no? Entonces, pues ese es el proceso de domesticación, de pérdida de algunas características que no lo requiere el hombre, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de frijol, hay una investigación que dicen que se les pregunta a los milperos cómo selecciona su variedad a cultivar. Pues ellos dicen en el frijol común, en el Phaseolus vulgaris, pues dicen que sea un frijol que se cueza rápido, que se cueza bien, ¿sí? Que sea un frijol que el caldo quede consistente, que no quede tan aguado. No sé si han visto que hay frijoles cuando los coces, pues el frijol se asienta y el agua no se pinta, no quede espesita, ¿sí? Que tenga buen sabor, también comentaron eso. Y eso los encaminó a llegar a esta variedad que se le conoce como el colibul. El colibul es una variedad de frijol que casi en todas las milpas se cultiva porque es preferida por el campesino, porque el grano es un poquito mucho más grande. Cuando preparan su frijol con puerco o su frijol cabash, el frijol tiene sabor, no solamente es agua y grano que estás comiendo, sino que tiene un sabor especial, ¿sí? Se cuece también rápido, se cuece rápido cuando se pone en el fogón, en la leña, ¿sí? Y pues eso orilló o llegó a ese proceso de domesticación del colibul, más que de domesticación, de crear esa variedad, ¿no? Tal vez de manera inconsciente, el colibul ya tiene tiempo que se reporta como raza, desde inicios de la conquista se reporta. No sé si en la época prehispánica se mencione, pero cuando se hace mayor mención es en la época virreinal que vivimos acá, ¿no? En la época de la conquista, ¿sí? ¿Qué más podemos mencionar con esto? Los tamaños, cosecha con menor contenido. Algunas sustancias también tóxicas que son, si las comes crudas o cocidas, te puede ocasionar alguna intoxicación. Por ejemplo, el tomate tiene un metabolito secundario o tuvo metabolito secundario que le daba un sabor amargo al fruto y que eso también le servía para defenderse de algunas plagas y de algunas enfermedades, pero el hombre al comerlo crudo le ocasionaba, funcionaba como lactante, ¿no? Laxante, no lactante, laxante, ¿sí? Y pues eso se empezó a seleccionar variedades que no ocasionaran ese problema hasta que ya se eliminó ese metabolito secundario. Lo mismo que la papa, muchas de los parientes silvestres de la papa, pues no se pueden comer porque tiene un metabolito secundario que puede ser tóxico al hombre, pero mediante la domesticación, el manejo que se le fue dando, pues van perdiendo esos metabolitos secundarios y se hacen comestible para el ser humano, ¿no? Entonces, pues mencionamos que en este proceso se aumenta directamente la frecuencia de aquellos fenotipos deseables, promueve su crecimiento y cuidado, incluso llega a remover fenotipos no deseables. Esto lo dice Casas en el 2007. Estamos hablando del proceso de
domesticación algunos puntos que se mencionan, ¿no? Entonces dice que en el área de cultivo, en la milpa, en el solar, en el camellón chontal, en las chinampas, dice que se promueven fenotipos, características de cultivos que sean llamativos para su consumo o que el ser humano las consuma, fenotipos deseables, promueve su cuidado, entonces identificando esas especies que podrían ser útiles para alimentar a los grupos que estaban domesticando en ese momento. Entonces, primero promueven su crecimiento, ¿no? Están allá de manera silvestre, tal vez les quitaban algunas arbences que estaba alrededor para que no haya competencia con ellos. Si había algún depósito de agua natural, se traía agua para regar, se le daba ese cuidado que se tenía, ¿no? Y algunas especies se removían en ese entonces, se quitaban especies que eran consideradas como malas hierbas o como arbences que no tenían ningún uso, ¿no? Entonces dice, la domesticación ocasionó cambios en las especies, pérdida gradual de la adaptación al ambiente natural, pérdida de la capacidad de dispersión de la semilla, pérdida de la dormancia de la semilla, del tiempo de reposo de esa semilla, y también pérdida de metabolitos secundarios, ¿sí? Sobre todo cuando son, estas características se pierden aún más cuando se hacen las cruzas de manera convencional, mejoramiento genético convencional, cuando se generan las cruzas de F1, los híbridos, se pierden prácticamente estas características. Sin embargo, el mejoramiento genético participativo, el mejoramiento genético que se lleva en los sistemas agrícolas tradicionales, pues es nada más la cruza y selección de especies. Entonces, muchas de esas características pues permanecen aún en esas variedades locales que se tienen. Entonces dice, las plantas dependen completamente del ambiente artificial y el cuidado humano para sobrevivir y reproducirse. La diversidad genética se reduce significativamente y se pierde la capacidad ecológica de la adaptación, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, de toda esa riqueza biológica de plantas que podían ser consumidas, que el hombre domesticó y que las manejó, que el hombre nativo, el hombre prehispánico, le podemos llamar, domesticó, pues muchas de ellas no cobraron tanta importancia y se enfocaron solamente a algunos cultivos para darle una mayor uso y adaptación a diferentes condiciones, ¿no? Entonces se reporta más de 3,000 plantas que pueden ser comestibles, que fueron domesticados y que los primeros hombres consumían. Y cuando comienza toda la agricultura industrial, la revolución verde, solamente 30 cultivos se reportan que alimentan al mundo, ¿no? Y de esos 30, los que se cultivan con mayor extensión, pues son 3 y son los cereales, en el cual se reporta el maíz, se reporta el trigo y se reporta el arroz, ¿sí? 3 cultivos que se cultivan en grandes extensiones y que mucho de ello depende de la alimentación hoy en día. Entonces vean esa gran diversidad de especies que habían en ese momento y que muchas de ellas pues no cobraron importancia o el hombre en ese momento no se le dio esa importancia que debería de tener, ¿no? Muy bien, vamos a pasar con las teorías en cuanto al proceso de domesticación. Dice que este es de Jean Persen y dice que las primeras plantas domesticadas fueron gramíneas, fueron leguminosas y fueron cucurbitáceas, calabazas.
¿Por qué creen que fueron estas especies? Gramíneas, leguminosas y cucurbitáceas. ¿Qué hipótesis Son las que más pondrían? se ¿Por qué consumen. Un poquito más fuerte, no te escuché bien. Son las que más se consumen. Sí, podría ser, pero en ese momento de domesticación todavía se Son estaba conociendo las proteínas y carbohidratos. también por proteínas y por carbohidratos, pero en ese momento tampoco no había conciencia en lo que aportaba, ¿no? Bueno, De menciona la reproducción. literatura de... A ver, te escucho. Porque se reproducen más rápido, podría ser. Sí, tiene que ver con eso, de que son especies que tenían abundancia de parientes silvestres, ¿sí? Vean que la mayoría son semillas. No sé si la cucurbitácea se cultivaba para cosechar la semilla o para comer el fruto, pero estas dos son semillas y las semillas generalmente se pueden conservar por más tiempo. Se puede promover su cultivo también. Son semillas que tienen una dormancia hasta de 3 años. No sé si han escuchado hablar de las semillas ortodoxas y de las semillas, a ver, son ortodoxas y semillas recalcitrantes, Recalcitrantes. sí, recalcitrantes, ¿sí? Entonces las semillas ortodoxas son las que se pueden cultivar o guardar por mucho tiempo, ¿no? Y esto pues es una característica que tienen estas plantas, ¿sí? Y que también por el tamaño de la planta, dicen que son plantas arbences, que son plantas también que eran oportunistas, donde se limpió, por ejemplo, un espacio, se quitó el árbol, se quitó el monte, pues crecían generalmente estas especies. Y hoy en día todavía lo seguimos viendo. Por ejemplo, se limpia la milpa y al segundo año vamos a tener muchas poáceas creciendo. La familia del maíz pues es una poácea y los pastos pertenecen a esta familia. E incluso es un dolor de cabeza para los campesinos porque los pastos son muy difíciles de controlar porque se reproducen por vía sexual y por vía sexual algunos. Entonces siempre los vamos a encontrar ahí. Lo mismo que las leguminosas. Las leguminosas son muy oportunistas, ven un espacio abierto y comienzan a crecer de manera natural en ese espacio, ¿no? Entonces eso implica o eso indica de que por eso fueron las primeras plantas que se cultivaron y tal vez sí eran las que más se consumían y las que más se recolectaban, ¿no? La segunda oleada de domesticación. Vean que ya comenzamos con los arbustos. Se reportan aceitunas, el higo. Son cultivos que no son típicos de acá de la región, pero recuerden que el proceso de domesticación se dio de manera paulatina en diferentes regiones y eso nos dice la teoría de los centros de origen. Y estas pues son más del Mediterráneo y del continente europeo. Eh, y estas corresponden a los arbustos, algunos pequeños frutos que ya se recolectaban y que ya se consumían en ese momento. Entonces comienzan los frutos pequeños que tenían alta concentración de azúcares y de aceite, sobre todo. Por ejemplo, la aceituna y el higo, pues contienen mucho aceite. Las uvas y las granadas contienen azúcares, que también se buscaba eso en ese momento, ¿no? Y la tercera oleada se menciona que son los árboles frutales. Está la manzana, la ciruela, la pera. La cereza, pues no es un árbol, pero lo pusieron en esta tercera oleada. Y aquí se destaca algo muy importante, porque en esta tercera oleada comienza una técnica de cultivo o de mejoramiento en los cultivos de árboles. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de la injertación. La injertación, los chinos fueron los que
comenzaron a hacer práctica de esta técnica y lograron varios injertos, ¿sí? Entonces, pues la injertación permitió de que estos árboles frutales, los árboles locales, por ejemplo, una mandarina, no lo podemos llamar local, pero sí una mandarina, ¿cómo lo podemos llamar? Criolla, tal vez que los españoles se introdujeron aquí, eh, y esa mandarina criolla, cuando yo la siembro directamente al suelo, pues tarda mucho en crecer, ¿no? Crece, desarrolla y comienza la producción. En ese entonces pasan 7 u 8 años para que comience ya a producir. Entonces era mucho tiempo que se tenía que esperar y los chinos comenzaron a hacer las técnicas de injertación para reducir ese tiempo. Ahora, por ejemplo, una mandarina Cleopatra, un injerto que yo compre, a los 2 años de haberse cultivado, pues ya comienza a dar fruto, ¿sí? Mientras que la criolla tiene que pasar 7 o hasta 10 años para comenzar a dar fruto. Entonces, pues acá esta oleada importante en cuanto al proceso de la domesticación, ¿no? Y la cuarta oleada que tiene que ver con las arbences. Entonces aquí el campesino ya tiene las plantas que cultiva cerca de sus cuevas donde vivía, ¿sí? Algunas especies de frutales que toleraba, no todas las cultivaba, y comenzó a darle manejo, comenzó a cuidarlas de algunas hierbas, a cuidarlas de algunos animales que se la comían, y al darle ese cuidado, también se menciona que ya se comenzaba a irrigar algunos centros establecidos de algunos pueblos establecidos, pues siempre buscaban la cercanía de agua natural, ¿no? De un río, de un lago, ¿sí? Entonces, pues ya direccionaban el río o el lago para hacer riego de esos cultivos y al haber riego, al haber nutrientes, pues las arbences también comienzan a crecer en mayor abundancia, ¿sí? Entonces esas arbences que fueron creciendo, pues también muchas se quitaban, pero también vieron que muchas podrían ser útil y podrían servir para alimento humano. Y se fueron dejando y también se fueron eh, seleccionando variedades, ¿no? Por ejemplo, la lechuga es una arbense. No sé si han visto, por ejemplo, lástima que no podemos ir a la parcela, pero cuando establecemos la parcela de producción hortícola, también uno de las principales arbences que van creciendo ahí, pues son parientes silvestres de la lechuga. La lechuga no fue domesticada aquí, pero al traer las primeras semillas, pues no solamente vino la variedad cultivada, sino que también venían semillas de variedades silvestres. Entonces comienzan a crecer en este espacio y se comienzan a seleccionar. El rábano, por ejemplo, también es un arbense. En su momento fue una mala hierba. Se le fue viendo la utilidad, se fue consumiendo y pasó a ser ya un cultivo de importancia, ¿no? La remolacha, la avena, el sorgo, y se dice que es el último proceso de domesticación, esta cuarta oleada donde se domesticaron las arbences. Entonces, en la primera tenemos gramíneas, leguminosas y cucurbitáceas. En la segunda oleada tenemos arbustos ricos en aceites y en azúcares. En la tercera oleada tenemos árboles frutales. Y en la cuarta tenemos arbences que van creciendo. ¿Sí? Eh, bueno, ya se acabó el tiempo, jóvenes. No sé si tengan clases, son las 2:48. Sí, maestro. Sí, Sí, Tenemos. muy bien. desarrollo. Ya para concluir, no sé si tengan alguna duda, algún comentario con el tema introductorio que hablamos hoy. Por mi parte, no, bastante bien explicado. Muy bien, Johnny. Muchas gracias. Si no hay preguntas y comentarios,
Entonces nos vemos la próxima clase, si no me equivoco es el martes, ¿verdad? Tenemos clases martes y jueves y viernes, ¿verdad? Sí, maestro. Bueno, de todas formas voy a checar mi horario, ¿sí? Entonces nos veríamos el martes. Seguimos avanzando con este tema. Les voy a abrir la plataforma de la unidad 4 con material, recursos para que vayan leyendo. Y la primera hada de esta actividad la vamos a dejar para la próxima semana. ¿Sale? Entonces esta semana, no sé si De tengan acuerdo. trabajos pendientes con la maestra Carmen por entregar, reportes o algún trabajo. Si tienen, pues aprovechen esta semana para hacerlo. Y ya la próxima semana estaremos viendo el primer trabajo de esta unidad. De acuerdo, maestro, muchas gracias por su Profe. clase. Muchas gracias, maestro. Hasta luego, maestro. Ok, profe, muchas Ustedes, gracias. Buenas tardes. Luego. hasta luego, bye.